A ver, una pregunta específica para Jorge Darma y sin ninguna mala intención. ¿Qué puede hacer un grupo como Café, que no puede ser acusado de ser un brazo no armado de la mafia de Miami, ¿no? Ninguna sospecha de ese tipo, para presionar para que esta gente de verdad entren en razones? ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, la posibilidad que nosotros siempre explotamos nuestra visita a Washington. ¿A Washington? A la sección de intereses de Cuba en Washington. Ah, ok, ya. ¿Entiendes? Donde hemos presentado no solo de este tipo, sino muy previo, por ejemplo, a la reforma migratoria, se dijo que había que hacerlo, mientras aquí se abogaba porque nunca se iba a hacer, a nosotros nos dijeron que se estaba pensando. No, por lo menos nos abren las puertas, nos escuchan, nos prestan atención y en algunos casos hasta nos responden. Sin embargo, he oído críticas de la extrema izquierda de Miami, esta extrema izquierda puntual que existe aquí con algún programa de radio, en que dice de Café al final lo que persigue es la caída del socialismo y por lo tanto no deben ser tenidos como amigos del sistema. Bueno, yo creo que ellos son demócratas, pero eso es válido. Tenemos que aprender a que en la búsqueda de la democracia está todo el espectro político. Por supuesto, ¿no? Y una de las cosas fundamentales que Café aboga en ese espíritu democrático es que una sociedad como la nuestra, que se precia de ser la primera democracia del mundo, tiene que actuar con la misma democracia en los problemas de Cuba. Pasa es que lo tienen difícil. Si le exiges... ¿Quién lo tiene difícil? Lo tienen difícil en un sitio como Miami. Ellos mismos se lo ponen difícil. Claro, no, pero él mismo dice que aquí está en territorio comanche. Actuar con ese Él programa. se declaró en territorio comanche. Él se siente cómodo aquí. Yo me siento totalmente cómodo. ¿Y sabes por qué? Porque es un espacio donde se puede hablar de todo. Claro. Y se puede hablar siempre desde el respeto. Una de las cosas fundamentales que tiene Miami es que a veces es una sociedad que está tan parcializada que lo que le pide a Cuba, que es democracia, es incapaz de ejercerlo. Lo vemos en algo que eventualmente hablaremos como el intercambio cultural, ciertas medidas. Me gusta tu palabra parcializada. Yo creo que está muy dolida, que es diferente, ¿no? Lo que pasa también es que hay que entender... Está generalizando. Por ejemplo, hay que entender, acaban de encontrar... Es que Cuba también se las trae, el régimen cubano. Acaban de encontrar un espía en la agencia supersecreta que se encarga de montar todo el espionaje satelital en Estados Unidos. No han dicho el nombre, ¿no? Pero además ahora hay un artículo donde supuestamente la contrainteligencia norteamericana está advirtiendo a las universidades que hay un plan completo, articulado, eso lo sabíamos antes, pero los americanos ya se han dado cuenta, de penetrar el mundo académico, ¿no? Bueno, eso lo hacen todas las agencias. Tenemos un pequeñito reportaje sobre ese tema para presentarlo, veamos. La inteligencia cubana se dedica activamente a reclutar espías en las universidades de Estados Unidos, según un informe no clasificado de la contrainteligencia estadounidense. El documento advierte que estudiantes, académicos y profesores universitarios norteamericanos de izquierda serían el blanco predilecto de la inteligencia cubana. El FBI concluye que los servicios de espionaje castrista buscan topos en las universidades, teniendo en cuenta que muchos estudiantes, sobre todo en las universidades importantes, llegarán a ocupar cargos en el gobierno. Según el informe, a algunas de estas personas no se les dice abiertamente que están trabajando para los servicios cubanos y se les hace creer en una relación de amistad inofensiva de mutuo beneficio, pero otros son lo que se denomina agentes conscientes o incluso entrenados. Muy bien, Camilo. Tú decías que no eran topos, sino capullos. Capullos, porque lo que se busca es trabajar con esto. Eso lo hacen todos los sistemas de inteligencia del mundo entero. Buscar gente que puedan ir manipulando y crearlo como un topo en el futuro dentro de las filas del enemigo. La diferencia es que algunos grupos de inteligencia lo hacen para preservar la democracia y otros para acabar con la democracia. Todos los grupos de inteligencia trabajan en su interés. Bueno, pero sea cual sea, hay malos y buenos intereses. Bueno, esa es la valoración nuestra, no tiene que coincidir con la de ellos. Pero lo que sí te quiero decir, que Cuba, dentro del campo de la inteligencia, es el que menos recursos tiene. Tiene que jugar más, apostar más al que se asocia por ideología que a lo que como hacen otras agencias, que es pagando dinero, buscando... Como los USAID, como la CIA, como documentos desclasificados que están en poder de todos. ¿Y la USAID, tú piensas que entonces lo que hace es buscar espías? La USAID tiene planes, pero no me interrumpas así. La USAID tiene planes evidentemente
de cambio de régimen que están patrocinados por los organismos de inteligencia norteamericanos. Yo no justifico esto que está pasando. Eso no es buscar espías. Lo que hace la USAID en nada se parece a lo que hace una institución de inteligencia. Tú mismo acabas de decir que lo que busca son topos, aliados ideológicos. Pero la USAID no, la USAID está tratando de promover otra cosa. Yo creo otra que desde el punto social, de vista... otro desarrollo de grupo social, otro sentido de la perspectiva de las personas. No, tú puedes estar inconforme con los métodos empleados por la USAID. Pero el mensaje que arrastra la USAID no se parece en nada, ni es comparable a un órgano de inteligencia buscando espías. Según tú, ¿cuál es el mensaje que arrastra la USAID? Está tratando de desarrollar un sistema social, una democracia civil, un grupo social distinto que piense por sí solo y que tenga las garantías para desarrollarse como estime pertinente. Eso no hay comparación con un tipo que está buscando un espía para que trabaje y para que espíe detrás de la fila. A mí me parece, y lo digo, que es ilegítimo en ambos casos. Es tu parecer, a mí me parece que un segundo sector de opinión es algo legítimo. ¿Qué te parece a ti? Vamos a ver. A mí me parece muy legítimo tratar de buscar la democracia donde quiera que haga falta. O la libertad de pensamiento. Esa misma que tú defiendes como democracia en la mesa de Miami, que la tengan del lado allá. Pero y un catalizador como el de la USAID es bienvenido. Camilo y Jorge, una posición gubernamental sobre el cambio de régimen de otro país. Hay que decidir, hay que dejar decidir quien las puede garantizar. Pero ¿cómo a ver, un segundo, please. ¿Por qué traemos este tema, no? Porque no parezca un ataque a café. Repetimos que la mesa aquí es totalmente abierta. Pero grupos radicales del exilio nunca han podido, o pocas veces han podido evitar, ser penetrados por el gobierno cubano, ¿no? ¿Qué hace un grupo como Café, que tiene otro para evitar ser manipulado por la inteligencia? Claro. No, pero eso se da por sentado. Tú tienes que dar por sentado que lo van a tener siempre. Pero ellos son los que hasta este momento, una de las cosas que diferencia a Café quizás de otros grupos es que no tiene una dirección unívoca, que es una dirección colegiada, donde fluyen muchas posturas ideológicas. No hay una sola. ¿Y ustedes se creen inmunes entonces? No, nadie ha hablado de inmunidad. Nadie ha hablado ni inmunidad ni de vacuna. También nuestro objetivo no tiene nada que ver con los grupos radicales. No tiene nada que ver, pero lo tiene igual adentro. Nuestros objetivos son dos, básicamente. Mejorar las relaciones entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos y la eliminación total del embargo norteamericano. ¿Y tú crees que sea posible dialogar con el gobierno cubano? ¿Y por qué no? ¿Dialogar? Dialogan más de lo que tú puedas soñar e imaginar. Lo hacen lamentablemente a través de, o sea, las conversaciones migratorias se han convertido en... Y hoy mismo nos hemos enterado... Y el correo, ¿no? El correo postal, pero ¿qué es esto? ¿Qué correo postal? ¿Qué estamos hablando? Mira, seamos serios en los debates, exactamente. Seamos serios. Hoy mismo acaba de salir una noticia que el gobierno cubano y el gobierno norteamericano se han sentado a ver qué fue realmente lo que pasó con el avión este que cruzó el espacio aéreo. Eso no es trascendental. Yo no digo que sea trascendental. Los cuentos paralelos en donde Cuba funciona perfectamente. El campo de diálogo sobre posibles cambios en Cuba, tú sabes que siempre ha sido un campo bien estrecho y reducido para conversar con el gobierno de Cuba en cualquier administración. Pero existe. Y ha existido. Tú sabes que es un suspiro dentro de lo que pudiera ser un caudal. Bueno, no me digas eso. Pero no es como dice la gente, que no hay ningún contacto, que si se puede, todo el mundo sabe que hay contacto. Y el contacto desde la base naval de Guantánamo hasta Washington, hasta la oficina de intereses, hasta grupos como Café, que tienen una intención específica, pero que me parece mucha ingenuidad de tu parte creer que no van a tener dentro de sus miembros gente que de alguna u otra manera mantenga un vínculo con un órgano de inteligencia. A ver si logro hacer mi pregunta. Ustedes que son demócratas legítimos, no tengo yo la menor duda que quieren la democracia para Cuba, pero tienen algunas coincidencias, ¿no? Con el gobierno cubano, coinciden en el levantamiento del embargo, coinciden en el restablecimiento de relaciones entre ambos gobiernos. Contrario, por ejemplo, yo creo que no, que el gobierno de Cuba debe conversar con su pueblo, que el problema no es entre Washington y La Habana, sino entre La Habana y su gente. Además. Bueno, el otro es secundario, es mi modo de ver. Hay un diferendo histórico de más de 50 años. Bueno, pero ustedes, por eso, tienen esas dos coincidencias. ¿Cómo evitar que ustedes terminen priorizando esas coincidencias con Cuba? Porque Cuba los empieza a manipular. O sea, es mi pregunta. ¿Cómo hacen eso? Hasta este momento te puedo asegurar que Café no ha recibido ninguna presión del gobierno cubano. Ninguna. De hecho, te puedo asegurar también que nuestro diálogo, el cual es muy bueno con las autoridades cubanas radicadas aquí,
sigue siendo mínimo en comparación con el diálogo que tenemos con nuestros representantes como norteamericanos. Hay una diferencia, pero eso se va incrementando, eso va volviendo y cada vez yo creo que hay una influencia y una conciencia de que hay una parte de la sociedad cubano-americana que busca esos puntos de coincidencia. Tú ves que no hay preguntas malas, sino respuestas buenas o malas. Me diste un dato ahí que está para hacer todo un programa, el de la relación de ustedes con el gobierno norteamericano, que yo creo que juega también 2, 3 y 4 cartas. Vámonos a comerciales con la Virgen de la Caridad del Cobre, nuestra patrona de Cuba. Le pedí permiso a la Virgen, que en este caso, vamos con unas imágenes. Tú, que Brutus. Ok, está bien, tú también, César. Míralo, nuestra Virgen. Hay que encomendarse a ella porque el problema de nosotros, la tragedia es bastante grande. Regresamos a ver a qué nos da tiempo aquí en el espejo. Pregunta corta para respuesta corta, 1 a 1. ¿El aduanazo o las restricciones tienen marcha atrás? Tienen adecuación. Sí. Adecuación. Creo que tendrá marcha atrás. No. No. Bueno, ya ustedes escucharon la opinión. Me sumo, creo que no tienen marcha atrás, que están poniendo los puntos sobre las sillas, lamentablemente, ¿no? Nuevas leyes para... Habrá otras discusiones, otras mesas. Totalmente de acuerdo contigo. Nuevas leyes para organizar eso. A continuación, al cierre, con Luisiana Ríos, que es venezolana, pero también devota de la Virgen de la Caridad del Cobre.